Tapa instalada de manera correcta. Tenemos el chape de piso con su rejilla de desagüe correctamente instalada. Tenemos muro pintado, color enchapado en muy buen estado en la parte superior. Muro con el chape en muy buen estado en la parte superior. Corrección, muro enchapado en su totalidad. Parte superior, enchape color blanco en muy buen estado. Tenemos muro con enchape en muy buen estado. Detallamos enchape correctamente instalado. Tenemos portapapel con su respectivo tubito en muy buen estado. Portapapel metálico en muy buen estado. Tenemos vallero correctamente instalado. Tenemos barda de visión con su esquinero metálico en muy buen estado. Enchape en buen estado. Tenemos división en vidrio en muy buen estado. Funciona de manera correcta. Desliza de manera correcta. Tenemos guía totalmente limpia. Enchape de piso con su sifón en muy buen estado. Filos y bordes de muro con esquinero metálico en buen estado. Tenemos muro enchapado de manera correcta. Ducha con su respectiva lluvia y enchape correctamente instalado. Enchape de muro sin detalles. Brecha de manera correcta, instalada de manera correcta. Se observan cerámicas en muy buen estado. Tenemos ducha con su lluvia funcionando de manera correcta. Y tenemos por último parte superior, placa pintada color blanco sin perforaciones y un plafón con su respectivo bombillo. Saliendo de el baño social, continuamos por el pasillo donde encontramos muro pintado color blanco sin perforaciones, marco de habitación auxiliar, marco de puerta de habitación auxiliar. Observamos parte inferior, un detalle. Tenemos de una vez detallando borde de muro y guarda escoba. Detallamos marco y borde de muro. Parte superior de marco muy buen estado. Marco en muy buen estado. Tenemos una puerta con una copia de la llave. Parte inferior se observa sin rastros de humedad, sin esportilladuras. El marco sí presenta la que ya grabé anteriormente. Láminas sin abolladuras. Tenemos la chapa relacionada con una copia de la llave. Lateral de marco se observa en buen estado. Y lateral de puerta observamos en buen estado. Puerta en muy buen estado. Tenemos parte interna de la puerta. Lámina en muy buen estado. Parte inferior en buen estado. Parte superior en buen estado. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado, punto eléctrico en buen estado. Parte inferior se observa guardaescobas completo. Observamos enchape de piso en muy buen estado. Guardaescobas completo. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones. Tenemos punto para aire acondicionado expuesto. Tenemos puntos en la parte superior sin tapa. Tenemos punto eléctrico con cableado. Guardaescobas completos, muro pintado color blanco sin perforaciones, brechas completas, enchape de piso, lo detallamos enchape de piso, observamos brechas completas, en el guardaescobas en el piso sí se observa algún desgaste de brecha, enchape de piso. Piso se observa sin desportilladuras. Esta tableta se observa algo manchada. Tableta número 3, entrando a la habitación principal, se observa como con algunos rayones. Esta tableta número 3. El resto se observa en buen estado.
Tenemos muro pintado color blanco, sin perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado. Y tenemos una ventana con marco en aluminio, parte superior. Tenemos tubo perchero correctamente instalado con sus respectivos ganchos. Tenemos marco de ventana, filos y bordes en muy buen estado. Lámina, como dije, en vidrio en buen estado. Ventana con seguro, funcionando de manera correcta, abriendo de manera correcta y cerrando de manera correcta. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completo. Tenemos muro para el acceso a la habitación, filo y borde de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completos. Tenemos parte superior, placa pintada color blanco sin rastro de humedad, plafón con su respectivo bombillo, bombillo funcionando de manera correcta. Tenemos un closet de piso a techo. Hago un paneo del piso. Tenemos closet de piso a techo. Detallamos puertas de closet. Se observa una pequeña desportilladura acá. Detallamos acá también un poquito de desportilladura. Tenemos lámina en buen estado. En la parte superior se observa lámina sin rastro de humedad, lámina en buen estado, manija correctamente sujeta, manijas metálicas en buen estado, filo y borde en buen estado con la desportilladura que grabé anteriormente. Parte interna del closet, observamos puerta en buen estado, filo y borde en buen estado, bisagras se observan en buen estado, filo y borde en muy buen estado, sin rastros de humedad. Parte inferior en muy buen estado, sin rastros de humedad. Filos y bordes de puerta en buen estado, bisagras en muy buen estado. Fondo pintado color blanco, maletero en muy buen estado, dos tubos percheros. Fondo pintado color blanco, enchape en muy buen estado. Tenemos carpintería con sus filos y bordes en muy buen estado. Tenemos acá, vamos a una manchita. Carpintería en muy buen estado. Tenemos zapatero deslizando de manera correcta. Abre y cierra de manera correcta. Tenemos gavetas con rieles en buen estado. Carpintería en buen estado, fondo en buen estado. Gaveta número 3, fondo en buen estado. Rieles en buen estado, carpintería en muy buen estado. Número 2, carpintería en muy buen estado, rieles en buen estado y fondo en muy buen estado. Gaveta número 1, carpintería observamos en buen estado, fondo en buen estado, carpintería en buen estado y rieles en muy buen estado. Entrepaños en muy buen estado, carpintería en buen estado, fondo pintado color blanco, bisagras como dije anteriormente en muy buen estado. Esta puerta se observa con unas desportilladuras o unas peladuras más bien en esa parte. Puerta se abre un poquito. Lámina en general se observa en buen estado, agarrada correctamente sujeta. Parte interna se observa en buen estado, lámina en buen estado. Parte inferior sin rastros de humedad. Carpintería en buen estado. Percheros en buen estado, maletero en buen estado, fondo pintado color blanco. Tenemos de la habitación principal, marco de puerta. En la parte inferior se observa un poco de desportillado, algunas salpicaduras. Tenemos lámina en buen estado, parte superior en buen estado, carpintería en buen estado. Lámina se observa en buen estado, sin rastros de humedad. Puerta de baño sin golpes.
Parte interna observamos enchape de piso, color blanco en buen estado, enchape de piso sin detalles, enchape de piso, rejilla de desagüe correctamente instalada, muro enchapado de manera correcta, toallero, enchape con textura instalada de manera correcta, tenemos muro enchapado de manera correcta, tenemos un espejo con sus filos y bordes en buen estado, enchape de muro en muy buen estado, portacepillos con su respectivo vaso, lavamanos funcionan de manera correcta y tenemos portajabón, filos y bordes de mueble. El mueble se observa acá con una peladura, filos y bordes de mueble en buen estado, se observa sin rastros de humedad, no se encuentra soplado. Carpintería se observa en muy buen estado, parte inferior se observa en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, carpintería en buen estado. Tenemos en la parte inferior enchape vencido, detallamos enchape vencido. Serían dos, esta cerámica y esta cerámica con dos fisuras. Bueno, carpintería del mueble, parte interna se observa en buen estado, bisagra en buen estado, fondo en buen estado, instalación del lavamanos se observa en buen estado, parte inferior en buen estado, carpintería en buen estado y puerta se observa en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Sanitario lateral en muy buen estado, lateral de sanitario en buen estado, tenemos asiento de baño, sanitario, asiento de sanitario de caída lenta, funcionando de manera correcta, baño de sanitario de manera correcta, tanque en buen estado, parte interna en buen estado, correctamente instalada, tenemos enchape de muro, como dije, la parte inferior de esas dos cerámicas portilladas, tenemos ducha teléfono, la cual funciona de manera correcta, abre de manera correcta y cierra de manera correcta. Enchape de muro en muy buen estado, estampado de muro en buen estado, tenemos toallero, muro con enchape correcto, parte inferior, enchape en muy buen estado, sanitario como en buen estado, enchape de piso en buen estado y tenemos borde de división en buen estado, esquinero metálico en muy buen estado, enchape de piso en general en buen estado, punto eléctrico en muy buen estado, parte superior enchape en muy buen estado, una ventilación, tenemos muro enchapado de manera correcta, punto eléctrico en muy buen estado, portapapel metálico en buen estado, enchape de muro en buen estado, tenemos toallero en muy buen estado, enchape de muro en buen estado, división en vidrio, abriendo de manera correcta, cerrando de manera correcta, enchape de zona húmeda con su respectivo sifón de desagüe, muro con enchape correcto, ducha con su respectiva lluvia,
Muro se observa con enchape correcto, esquinero metálico en muy buen estado. Muro enchapado de manera correcta, parte superior, ventilación. Tenemos un muro con enchape correcto. Parte superior, placa pintada color blanco, plafón con su respectivo bombillo. Placa pintada color blanco. Damos por terminado el video del apartamento 204, edificio de la